Él lo vio décadas antes de que cualquier científico siquiera lo contemplara. En una de sus lecturas más enigmáticas, Edgar Cayce afirmó con convicción: "No estamos solos". No era una metáfora, era una revelación. Describió realidades paralelas, planos de existencia más allá del mundo físico, donde conciencias evolucionadas nos observan, nos guían y a veces incluso intentan alertarnos. No se trataba de espíritus vagos o fantasmas de historias antiguas. Era algo mucho mayor. Según Cayce, tras la muerte, no nos sumergimos en el vacío. Despertamos. Entramos en un campo vibracional donde el alma recuerda quién realmente es, donde encontramos seres que no se perdieron en el tiempo, sino que siempre estuvieron allí, esperando que estuviéramos listos para escuchar. Cayce se atrevió a decir eso en voz alta, en un tiempo en que solo el silencio era permitido. Esa lectura se mantuvo en secreto por años. No porque fuera inaccesible, sino porque pocos estaban preparados para afrontarla. Cayce reveló que, tras la transición, el alma se reencuentra con conciencias que no pertenecen solo a la Tierra. Hablaba de inteligencias que ya han superado el ciclo de reencarnaciones, seres de luz cuya misión es acompañar el despertar de otras almas. Ellos no interfieren, observan, inspiran, ayudan sin que lo percibamos. Para Cayce, esto explicaba por qué algunas personas tienen presentimientos, visiones, sueños lúcidos o una intuición tan precisa que desafía la lógica. Serían toques provenientes de esas dimensiones, donde la muerte no es el fin, sino solo el fin de la ilusión de separación. Si esta revelación ya te ha tocado de alguna forma, quizás sea el momento de continuar por este camino de descubrimiento. Cayce decía que el otro lado no es un lugar de descanso eterno, sino un plano de aprendizaje profundo. Allí, el alma revisita todo lo que ha vivido, no con juicio externo, sino con una claridad imposible de alcanzar aquí. Según él, cada decisión, cada palabra e incluso cada pensamiento generan ondas sutiles que moldean lo que experimentamos después de dejar el cuerpo. La vida continúa. Y más que eso, continúa rodeada por presencias que nos conocen profundamente. Amigos de otras vidas, guías espirituales y, principalmente, conciencias mayores que comprenden la jornada del alma como un todo. No se trata de doctrina o religión. Es una ciencia del alma, a la que Cayce accedía en estado de trance profundo, como si abriera una ventana entre los mundos. Durante una de sus lecturas más íntimas, Cayce describió algo que muchos llamarían absurdo. Afirmó haber sentido la presencia de una conciencia colectiva como si estuviera delante de una mente viva, inmensa y serena. Ella no hablaba con palabras, se comunicaba con impresiones, sentimientos, imágenes mentales tan intensas que él apenas podía plasmarlas en frases. Pero lo intentó. Dijo que esa presencia reveló que el alma humana jamás camina sola. Incluso en la soledad más profunda, existe una red invisible de conexión espiritual. Estamos entrelazados con otras almas, con planos más sutiles y con inteligencias que nos envuelven como un campo de amor silencioso. Es como si estuviéramos siendo esperados todo el tiempo, por algo que jamás nos abandonó. Cayce también alertó que esa conexión invisible no es pasiva. Ella responde. Contó que en sus lecturas vio personas recibiendo ayuda en momentos críticos, no como un milagro súbito, sino como una sincronía orquestada por esas inteligencias. Un encuentro que acontece en el momento justo, un pensamiento que surge de la nada y cambia una decisión, o hasta un sueño que parece absurdo pero que trae respuestas. Según él, son pequeñas intervenciones de esas conciencias que viven en otro plano, pero que se preocupan por nosotros. Para Cayce, esas manifestaciones son el recordatorio más claro de que la muerte es solo una travesía. Y del otro lado, existe más vida, más conciencia y más amor de lo que jamás osamos imaginar. Pero, ¿por qué entonces esa verdad no es ampliamente conocida? Cayce explicaba que el materialismo del mundo moderno nos alejó de la percepción de lo invisible. La sociedad pasó a creer solo
en lo que es tangible, medible, visible. Y con eso, perdimos la sensibilidad para sentir lo que siempre estuvo a nuestro alrededor. Según él, ese olvido colectivo forma parte de un ciclo espiritual mayor, un ciclo en que las almas se sumergen en la densidad de la materia para, solo entonces, redescubrir por sí mismas la existencia del espíritu. No como una creencia impuesta, sino como una verdad que brota del interior. Kayse afirmaba que recordar quiénes somos realmente solo sucede cuando miramos más allá de la muerte y entendemos que la vida continúa, expandida, vibrante, consciente. Es en ese instante que el alma despierta. En una lectura registrada en 1934, Kayse habló sobre el Salón de los Recuerdos, un espacio simbólico donde el alma accede al registro de todas sus experiencias. Era allí, según él, donde muchas almas encontraban guías espirituales para revisar su trayectoria. No con culpa o punición, sino con lucidez y aprendizaje. Cada lección mal aprendida, cada dolor causado o recibido, aparecía no como castigo, sino como oportunidad de crecimiento. Y en esos encuentros surgía una de las revelaciones más profundas. Las almas no están presas a la tierra. Muchas ya habitaron otros mundos, pasaron por otras experiencias y ahora retornan para auxiliar el despertar de la humanidad. La vida después de la muerte, para Kayse, era un portal de expansión, no de descanso. Él también decía que no existen casualidades en la reencarnación. Las almas escogen cuándo, dónde y con quién retornar. Ellas deciden basándose en sus aprendizajes anteriores y en lo que aún necesitan vivenciar. Eso explicaría, según Kayse, los lazos inmediatos que sentimos con ciertas personas, el miedo inexplicable de algunos lugares o la sensación de ya haber vivido determinadas situaciones. Él llamaba a eso resonancia espiritual. Tras la muerte, el alma comprende esas conexiones con claridad, porque el tiempo lineal deja de existir. Todo se torna simultáneo. El pasado, el presente y el futuro se unen en una comprensión profunda de la jornada eterna. Y en ese estado surgen las respuestas que tantas personas buscan en vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué me espera después? Kayse fue más allá al afirmar que, tras esa revisión de la vida, el alma es acogida en un ambiente vibracional compatible con su estado de conciencia. Él describió esferas sutiles, niveles espirituales, como si fueran capas de realidad, donde las almas continúan evolucionando. Algunas se quedan cerca de la tierra, guiando a seres queridos. Otras siguen para planos más elevados, donde aprenden con seres que nunca encarnaron, pero que acompañan a la humanidad desde sus orígenes. Es en este punto que Kayse conectaba sus lecturas con las tradiciones más antiguas, como las enseñanzas de los Vedas, del Egipto antiguo y de los esenios. Él decía que la verdad espiritual es universal, solo vestida con nombres diferentes en cada cultura. La vida después de la muerte, por lo tanto, no es un misterio irresoluble, sino un recuerdo que pulsa dentro de todos nosotros. En una de sus declaraciones más conmovedoras, Kayse afirmó que el amor es la única energía que atraviesa todos los planos. Él decía que incluso después de la muerte, el alma siente, ama y se preocupa. Los vínculos verdaderos no se deshacen, se transforman en lazos más sutiles, pero aún presentes. Relató casos de personas que, tras perder a alguien querido, sentían una presencia amorosa en momentos de silencio o en los sueños. Kayse validaba esas experiencias. Decía que muchas veces, sí, era real. La persona amada había atravesado, pero continuaba cerca, enviando señales, consejos y consuelo. Porque la muerte, al contrario de lo que aprendemos, no es separación, es continuidad. Y la mayor fuerza que nos mantiene unidos es el amor que jamás muere. En las lecturas de Kayse hay un aspecto muchas veces ignorado, el silencio espiritual. Él decía que, tras la muerte, hay un momento de quietud, de profunda introspección, donde el alma se sumerge en sí misma antes de cualquier reencuentro u orientación. Es como si el espíritu fuera invitado a recordar quién siempre fue,
sin el ruido de la vida física. En ese espacio silencioso, muchas almas sienten una mezcla de paz y extrañeza, pues por primera vez no están más presas al tiempo, al cuerpo o a las expectativas. Kayse describió esa etapa como un respiro cósmico, un intervalo donde todo es comprendido en silencio, un momento sagrado de retorno a la esencia, y es en ese intervalo que las almas más sensibles comienzan a percibir la presencia de quienes las esperan del otro lado, presencias antiguas, familiares, amorosas. Otro punto sorprendente en sus revelaciones es que algunas almas se resisten a partir. Kayse explicó que, por apegos emocionales, miedo o sensación de misión incompleta, muchas permanecen cerca del plano físico, incluso después de la desconexión del cuerpo. Él llamaba a eso zona de transición, un estado en que el alma aún no se ha dado cuenta de que puede seguir adelante. Pero, incluso en esos casos, él decía que nunca estamos solos. Existen guías y conciencias que acompañan a esas almas, ofreciendo luz y dirección. Algunas veces, la ayuda viene a través de sueños de personas vivas, que captan esas presencias y las ayudan a comprender. Es por eso que ciertos sueños parecen tan vívidos, como si alguien estuviera pidiendo ayuda, y a veces lo está. Kayse también hablaba de la importancia de la oración en ese proceso. Para él, la oración sincera tiene el poder de atravesar planos y alcanzar almas en transición. Él decía que incluso tras la muerte, la energía del pensamiento humano tiene impacto. Una plegaria puede aliviar, orientar e incluso impulsar un alma que se encuentra perdida o en duda. Eso explicaba, según él, por qué tantas tradiciones espirituales incentivan rituales de despedida, velas, palabras dichas en voz alta. No es solo para los vivos, es también para los que partieron. La vibración generada por esas acciones crea un puente. Y Kayse decía que el amor verdadero, cuando proyectado con intención, llega hasta el otro lado como una luz que calienta, despierta y guía, porque ningún gesto amoroso se pierde. Durante sus estados de trance, Kayse también accedió a información sobre almas que escogieron retornar inmediatamente a la Tierra. Él dijo que en algunos casos hay una urgencia espiritual, como si aquella alma supiera que había una misión pendiente. Esas reencarnaciones rápidas suelen acontecer en familias donde los lazos espirituales son profundos, casi siempre con señales evidentes desde temprano. Niños con madurez inusual, recuerdos extraños o sentimientos intensos por lugares que nunca visitaron. Él explicaba que el alma guarda memorias que a veces emergen a través de la intuición o de pequeños detalles. Esas señales, decía él, no deben ser ignoradas. Son pistas del camino que el alma trazó y de las razones por las cuales ella escogió volver. Pero quizás la parte más impactante de las visiones de Kayse sea la idea de que el mundo espiritual no está en algún lugar distante, sino interligado con nuestro aquí y ahora. Él hablaba de portales vibracionales, campos energéticos que se abren en momentos específicos, durante el sueño, en estados de meditación profunda o en experiencias cercanas a la muerte. En esos momentos, la barrera entre los mundos se vuelve tenue, y muchos sienten algo que no consiguen explicar. Un escalofrío, una presencia, una sensación de expansión. Kayse afirmaba que en esos instantes no estamos imaginando, estamos percibiendo. El velo entre los planos se afina y por breves segundos tenemos acceso a la realidad espiritual. No es un milagro, es parte de nuestra naturaleza espiritual olvidada. Kayse reforzaba que el miedo a la muerte nace de la ignorancia sobre la vida espiritual. Él creía que la humanidad fue condicionada a ver la muerte como una pérdida definitiva, cuando en realidad es un retorno, un reencuentro con el verdadero origen del alma. En una de sus lecturas él dijo: «Morir es como quitarse un abrigo apretado después de una larga jornada. El alma se libera, respira, recuerda. Y más que eso, reencuentra a aquellos con quienes compartió experiencias marcantes en otras existencias». Según Kayse, los lazos espirituales trascienden el tiempo. A veces,
Alguien que amamos profundamente en esta vida es el mismo ser que estuvo a nuestro lado en otras jornadas. El reconocimiento acontece en silencio, a través de una vibración que el alma jamás olvidó. Y eso, para él, era el mayor consuelo tras la partida. En sus visiones más detalladas, Kaise hablaba de círculos de evolución espiritual, agrupaciones de almas que evolucionan juntas a lo largo de múltiples encarnaciones. Esas almas, según él, hacen acuerdos antes de nacer, aceptando papeles que se alternan, ora padre, ora hijo, ora amigo, ora enemigo, todo parte de un aprendizaje mayor. Tras la muerte, el alma reconoce ese patrón y comprende que nada fue por casualidad. Los dolores, los encuentros, los desencuentros, todos forman parte de una coreografía mayor, guiada por leyes que no castigan, sino que enseñan. Esa revelación traía una nueva perspectiva sobre el sufrimiento humano. Para Kaise, cuando el alma entiende ese proceso, deja de culpar a los otros o a sí misma y pasa a ver cada experiencia como parte de una jornada que continúa más allá del cuerpo. Kaise también relataba que existen almas que escogen permanecer como vigilantes, seres espirituales que acompañan la evolución de la Tierra y de las personas con quienes mantienen vínculos profundos. Esos vigilantes no intervienen directamente, pero inspiran ideas, protegen en momentos decisivos e incluso influencian decisiones intuitivas. Él decía que cada uno de nosotros tiene al menos una de esas presencias cerca, incluso aunque no tengamos conciencia de eso. Algunas personas las sienten en momentos de peligro, otras cuando toman una decisión sin saber de dónde vino el coraje. Esos vigilantes son almas que nos aman profundamente y que incluso tras partir escogieron quedarse por un tiempo más, no para impedir nuestro dolor, sino para garantizar que no perdamos el rumbo del alma. Otra revelación conmovedora de Kaise fue sobre el reencuentro con seres queridos tras la muerte. Él decía que ese momento no es inmediato, sino que ocurre después de que el alma pasa por la etapa de revisión y aprendizaje. Cuando eso acontece, el reencuentro es indescriptible. No hay palabras para expresar la emoción. Es como si todo el dolor de la separación fuera disuelto en luz. Según Kaise, en ese momento no hay preguntas, juicios o culpa, apenas comprensión mutua y amor incondicional. Él describía esos encuentros como abrazos de energía, reconocimientos de alma que trascienden cualquier recuerdo terreno. Para aquellos que perdieron a alguien y cargan el peso de la añoranza, Kaise ofrecía consuelo. El amor verdadero no conoce fronteras. Él espera, él reencuentra, él continúa. Pero no todas las almas parten en paz. Kaise alertaba que las muertes repentinas, traumáticas o cargadas de rabia pueden generar confusión espiritual. El alma, al desprenderse, puede no comprender inmediatamente lo que ha acontecido. Por eso, él reforzaba la importancia del perdón, de la paz interior y de la claridad emocional aún en vida. Según sus visiones, cuanto más consciente sea nuestro pasaje, más suave será la transición. Él incentivaba prácticas como la meditación, la oración y el cultivo de la gratitud diaria como formas de preparar el espíritu para el momento de la partida, no por miedo, sino por sabiduría. Porque, como él decía, la muerte es solo otro nacer, y como todo nacimiento es mejor cuando acontece en paz. Entre las revelaciones más sensibles que Kaise compartió está la idea de que algunas almas reencarnan con memorias parciales de sus experiencias del más allá. Él decía que eso acontece cuando el alma retorna rápidamente o cuando hay una misión espiritual urgente a ser cumplida. Esas personas, según él, suelen tener desde la infancia un sentido agudizado de propósito, una empatía inusual o incluso recuerdos espontáneos de eventos que nunca vivieron en esta vida. Kaise llamaba a eso eco del alma, una especie de recuerdo fragmentado, proveniente de las capas más sutiles de la conciencia. Esos ecos no surgen en vano, son brújulas, señales internas de que el alma está siguiendo el camino que ella misma trazó antes de nacer. Y cuando escuchamos esas señales,
la vida comienza a tener sentido en un nivel que va más allá de la razón. Kayse también abordaba con frecuencia el concepto de casa espiritual. Para él, cada alma tiene un plano vibracional que más se asemeja a su esencia, una especie de hogar energético hacia donde retorna entre las encarnaciones. Ese lugar no es físico, sino perceptible en estados elevados de conciencia. Algunas personas lo acceden en sueños, otras en experiencias cercanas a la muerte o en momentos de profunda paz. Kayse describía ese espacio como increíblemente acogedor, lleno de luz suave, donde el alma se siente completamente comprendida. No hay miedo, culpa o ansiedad, apenas un reconocimiento profundo de que allí es su lugar. Y es justamente esa memoria que muchas personas cargan inconscientemente en vida, sintiendo una añoranza que no saben de dónde viene, una añoranza de casa. Además, él hablaba de la importancia de los ciclos de encarnación. Según Kayse, el alma no reencarna indefinidamente. Cada ciclo tiene un propósito específico y a medida que vamos cumpliendo nuestros aprendizajes, pasamos a habitar planos de conciencia más sutiles. Él decía que hay un punto en que el alma no necesita más volver, a menos que escoja hacerlo por amor y servicio. Esos seres son los que llamamos maestros, guías o conciencias elevadas. Ellos caminan entre nosotros de forma invisible, inspirando cambios, despertando corazones y sustentando silenciosamente a los que están listos para recordar quiénes son. Para Kayse, reconocer esos ciclos era una forma de despertar espiritual. Entender que la vida no es una prisión, sino una jornada de retorno a lo divino que habita en nosotros. En muchas de sus lecturas, Kayse también hablaba de los tiempos de transición, momentos históricos en que grandes cantidades de almas encarnan juntas con el propósito de acelerar cambios espirituales en la Tierra. Según él, estamos viviendo exactamente uno de esos periodos. Él preveía que habría una intensificación de las búsquedas espirituales, un aumento de nacimientos de almas antiguas y un despertar colectivo hacia verdades antes olvidadas. Eso explicaría el aumento de personas con percepciones ampliadas, intuiciones profundas y una sensación casi incontrolable de urgencia por sentido. Kayse decía que en esos tiempos las barreras entre los mundos se afinan, y aquellos que estén atentos percibirán las señales, coincidencias imposibles, sueños recurrentes, encuentros que cambian todo. El espíritu está llamando. Kayse decía que no debemos temer lo desconocido, sino prepararnos para reconocerlo. La muerte, según él, no es el fin de nada, sino la confirmación de todo lo que el alma siempre supo. Cuando atravesamos hacia el otro lado, llevamos con nosotros solo lo que cultivamos internamente: amor, compasión, conciencia. Él nos invita a vivir con más verdad, con más propósito, con más escucha hacia lo que viene de dentro, y nos recuerda, con una claridad que atraviesa el tiempo: no estamos solos, nunca lo estuvimos. Existe una red invisible de amor, luz y sabiduría que nos acompaña a cada paso, en vida, en la muerte y más allá de ella. Esa es la mayor revelación, y quizás, al comprenderla, podamos finalmente vivir con la paz de quien ya sabe que pertenece a algo mucho mayor. Kayse alertaba que el verdadero despertar espiritual no acontece de forma espectacular. Llega en momentos simples, en una caminata solitaria, en una conversación sincera, en un silencio profundo. En esas pausas del cotidiano, el alma comienza a recordar que es más que un cuerpo, más que un nombre, más que una historia pasajera. Él decía que el velo entre los mundos se torna más fino cuando vivimos con presencia e intención. Cuanto más nos conectamos con el ahora, más sentimos la presencia de lo que está más allá. No se trata de negar la vida, sino de vivirla con los ojos del alma. Es cuando dejamos de buscar pruebas externas y pasamos a sentir dentro de nosotros una certeza silenciosa. Hay algo más, y ese algo más se revela cuando nos alineamos con la verdad de nuestro espíritu. En las lecturas sobre la vida después de la muerte, Kayse también mencionaba los centros de aprendizaje espiritual,
dimensiones donde las almas estudian, sanan y se preparan para futuras experiencias. Él decía que en esos lugares las almas no se quedan pasivas, sino que están activamente involucradas en comprender el impacto de sus acciones, en desarrollar nuevas habilidades y en cooperar con otras conciencias. Algunos de esos centros, según él, son como escuelas vibracionales, donde seres más experimentados orientan a quienes aún están aprendiendo. Otros funcionan como hospitales del alma, donde los traumas de la vida física son sanados por medio de energías de luz y sonido. Esa visión transformaba completamente el concepto de cielo. Para Kayse, el más allá no es un premio estático, sino un proceso continuo de expansión y evolución. Otra cuestión poco explorada, pero profundamente abordada por Kayse, era el papel de los sueños como puentes entre los mundos. Él afirmaba que muchos sueños no son meramente fruto de la mente subconsciente, sino verdaderas visitas al plano espiritual. En esas experiencias, el alma se desdobla del cuerpo y accede a otras realidades. Por eso, algunos sueños son tan vívidos, emocionantes o reveladores. Según Kayse, es en esos momentos que reencontramos guías, recibimos mensajes o revisitamos lugares que conocimos en otras vidas. Él incentivaba a anotar los sueños al despertar, pues decía que muchas respuestas vienen de forma simbólica y solo la reflexión constante permite descifrarlas. El sueño es el lenguaje del alma, decía él, y cuando se toman en serio pueden ser tan valiosos como cualquier enseñanza escrita. En una de sus lecturas más impresionantes, Kayse describió lo que llamó el momento del retorno, cuando el alma percibe, tras la muerte, que continúa existiendo. Él dijo que ese instante es tan impactante que muchos espíritus entran en estado de reverencia silenciosa. No hay choque, sino un asombro sagrado, como si hubieran despertado de un largo sueño. La conciencia se amplía y, con ella, viene una profunda compasión, por sí mismo, por los otros, por el mundo. Kayse decía que en ese momento el alma comprende que todo lo que vivió tuvo sentido, incluso los errores, los dolores, los fracasos. Todo formaba parte de un plan mayor de aprendizaje, y con esa claridad el alma siente un deseo sincero de ayudar a quienes aún están en la tierra para que también encuentren ese despertar. Ese deseo de ayudar se transforma en una misión espiritual. Kayse afirmaba que muchas almas, tras atravesar hacia el otro lado, se ofrecen voluntariamente para inspirar cambios aquí. Ellas actúan como susurros en el pensamiento, como intuiciones persistentes, como señales que insisten en aparecer. No son interferencias forzadas, sino toques sutiles de la conciencia. Y cuando alguien en la tierra acoge esas señales, algo se transforma. Un nuevo camino se abre. Una elección diferente es hecha. Y eso cambia no solo la vida de quien recibe, sino la vibración colectiva. Kayse decía que esa red de cooperación espiritual es silenciosa, pero extremadamente activa. Estamos siendo guiados, incluso sin percibirlo. Y cuando despertamos a eso, dejamos de temer a la muerte, porque entendemos que ella es solo el retorno a nuestro verdadero hogar. Kayse reforzaba que, al volvernos conscientes de esa red espiritual, nuestra responsabilidad también aumenta. Saber que no estamos solos significa entender que nuestros pensamientos, palabras y actitudes reverberan más allá del mundo físico. Él decía que cada acción genera una vibración que se propaga por los planos sutiles, tocando otras almas y moldeando realidades que aún no vemos. Ese entendimiento nos invita a vivir con más intención, más compasión, más escucha, no por miedo al juicio, sino por amor a lo que somos y a lo que todos los otros también son. Conciencias en proceso de despertar. Kayse creía que cuando vivimos con esa conciencia, nos tornamos puntos de luz en el mundo, portales vivos que conectan la tierra a lo espiritual. Y eso es algo que cualquier persona puede escoger ser, en cualquier momento. En sus relatos, Kayse también abordaba el fenómeno del llamado recuerdo espontáneo de la eternidad, momentos en que, por segundos, sentimos algo tan profundo que nos desarma completamente. Puede acontecer al oír una música,
al mirar al cielo, al abrazar a alguien. De repente, una sensación de inmensidad nos invade. No hay palabras, apenas la certeza de que todo está conectado. Kayse decía que esos momentos son destellos de la memoria espiritual, señales de que el alma, incluso encarnada, jamás perdió el vínculo con el plano superior. Esos instantes, por más breves que sean, son llaves. Ellos nos recuerdan lo que olvidamos. Y cuando aprendemos a valorar esas experiencias, incluso las más discretas, comenzamos a vivir de forma diferente, con más reverencia, más presencia, más gratitud. Él también decía que hay una diferencia entre creer y recordar. Creer es un ejercicio de la mente. Recordar es una respuesta del alma. Según Kayse, muchos que oyen esas revelaciones no necesitan ser convencidos. Algo dentro de ellos simplemente reconoce la verdad. Es como si una parte adormecida despertara. Por eso, sus mensajes no eran hechas para imponer ideas, sino para activar memorias. Y esas memorias están en todos nosotros, esperando apenas un momento de silencio, un encuentro verdadero o un dolor profundo que nos abra a lo que importa. Kayse no quería seguidores, quería que cada persona se tornara un buscador consciente de su propio origen espiritual, porque la verdad que él transmitía no venía de él, era universal y estaba accesible a todos los que estuvieran listos para oír. En sus lecturas, Kayse también destacó que el plano espiritual respeta el libre albedrío por encima de todo. Ninguna alma es forzada a despertar, ninguna conciencia es invadida. El proceso es siempre hecho con amor y respeto. Eso significa que, incluso tras la muerte, el alma tiene opciones. Ella puede seguir, esperar, revisar el pasado o prepararse para un nuevo ciclo. Esa libertad, según él, es una de las mayores expresiones del amor divino. Porque, incluso teniendo acceso a la verdad, el alma solo avanza cuando se siente lista. Eso desmitifica la idea de punición eterna. Para Kayse, no hay infierno como castigo, sino estados de conciencia que reflejan la calidad de nuestros pensamientos y sentimientos, y todos tienen la posibilidad de crecer, cambiar y retornar a la luz, porque el destino final de toda alma es la unión con lo divino. Por eso, Kayse insistía tanto en la importancia de vivir con integridad, compasión y verdad. No por miedo a lo que viene después, sino porque esas son las frecuencias que nos aproximan a nuestro estado original. Cuando vibramos en amor, nos conectamos más fácilmente con el plano espiritual. Cuando cultivamos la paz, atraemos orientación. Cuando buscamos la verdad interior, encontramos ecos de nuestra esencia eterna. Y cuando erramos, porque inevitablemente erraremos, el perdón sincero y el deseo de aprender nos recolocan en el camino. Kayse decía que el alma no busca perfección, sino coherencia, un vivir alineado con lo que se siente como verdadero, y eso, más que cualquier ritual, es lo que determina la experiencia del alma tras la muerte. En sus palabras más serenas, Kayse decía que la preparación para la muerte comienza con la valoración de la vida. Cada gesto de bondad, cada momento de silencio, cada actitud de amor, se torna una especie de equipaje espiritual. Él comparaba la existencia terrena a una escuela, intensa, desafiadora, pero esencial. No estamos aquí por casualidad, tampoco vinimos solos. Cada alma que cruza nuestro camino tiene un papel, un intercambio, una enseñanza, e incluso los encuentros más breves pueden cargar significados profundos, que solo serán comprendidos más adelante. Al honrar esos vínculos, incluso los difíciles, vamos disolviendo miedos antiguos y abriendo espacio para una vida con más sentido. Kayse veía eso como un entrenamiento del espíritu. Aprender a amar en medio de las imperfecciones, perdonar sin olvidar quiénes somos, servir sin esperar aplausos. Para él, una de las llaves para la paz interior era la aceptación de la impermanencia. Nada en este mundo dura para siempre, ni el dolor, ni el éxito, ni las pérdidas. Todo pasa, y es en esa impermanencia que está la mayor invitación al despertar. Cuando comprendemos que nada nos pertenece de hecho,
comenzamos a vivir con más ligereza. Paramos de resistir a los cambios y comenzamos a fluir con ellos. Kayse enseñaba que, al aceptar la muerte como parte de la vida, nos liberamos de la prisión del miedo. Y con esa libertad nace una nueva forma de vivir, más presente, más consciente, más alineada con lo que realmente importa. Porque cuando no tememos más el fin, somos capaces de dar inicio a todo lo que antes dejábamos para después. Y eso transforma la jornada del alma en algo grandioso. Kayse también destacaba que la conexión con el plano espiritual no exige mediadores. Cualquier persona, en cualquier lugar, puede cerrar los ojos, silenciar el cuerpo y sentir. No hay necesidad de templos, ni de fórmulas complejas. El templo verdadero está dentro. Él decía que la quietud de la mente y la sinceridad del corazón abren puertas que ninguna llave externa consigue abrir. Cuando buscamos esa conexión con humildad y autenticidad, algo responde. Puede ser una paz repentina, una respuesta inesperada, una presencia amorosa que no se ve, pero se siente. Y esa experiencia íntima es lo que nos sustenta cuando todo alrededor parece derrumbarse. Es lo que nos recuerda en medio del caos que no estamos solos. Jamás lo estuvimos. Hay siempre algo o alguien cuidando de nosotros en silencio. En muchas lecturas, Kayse dejaba claro que el amor es la única energía que no se pierde. No importa cuántas vidas pasen, cuántas muertes ocurran, cuántos mundos sean atravesados, el amor permanece. Él decía que el amor verdadero crea puentes entre las dimensiones. Y es por eso que, incluso tras la muerte de alguien querido, aún sentimos su presencia. Ella no es ilusión, es conexión, un vínculo que se mantiene vivo más allá del tiempo. Para Kayse, esos vínculos son como raíces espirituales que nunca se rompen. Ellos nos nutren, nos fortalecen y nos enseñan. A veces sentimos una añoranza inexplicable. Otras veces, una intuición súbita nos guía. Son formas de amor que atraviesan planos, y cuanto más cultivamos ese amor en vida, más leve se torna la travesía, porque quien ama de verdad nunca parte de verdad. En la recta final de su vida, Kayse dejó un último mensaje sobre todo lo que vio, sintió y comprendió a lo largo de miles de lecturas. Él dijo que el mayor secreto de la muerte no está en lo que nos espera del otro lado, sino en la manera como escogemos vivir aquí. El alma no se transforma mágicamente tras el fin del cuerpo. Ella apenas continúa lo que ya venía construyendo. Si cultivamos luz, atravesaremos con luz. Si cultivamos oscuridad, ella nos acompañará hasta que estemos listos para trascenderla. Y por encima de todo, él decía que cada alma tiene dentro de sí todo lo que necesita para encontrar el camino de vuelta a casa. No hay atajos, pero hay amor en cada paso, y es ese amor que nos conduce, siempre. Incluso cuando todo parece silencio, incluso cuando todo parece fin. Kayse sabía que esos mensajes no serían aceptados por todos. En una época dominada por la razón fría y por la ciencia materialista, hablar de alma, reencarnación y vida después de la muerte era un riesgo, pero él nunca buscó convencer. Su papel era revelar, con humildad y precisión, lo que veía al acceder al estado de conciencia expandida. Y lo que vio, repetidas veces, fue un universo donde nada está perdido, donde todo dolor tiene un sentido más profundo y donde ninguna alma está sola. Él decía que estamos todos en proceso de recuerdo, como viajeros que se alejaron de casa y poco a poco reencuentran el camino de vuelta. No es una jornada fácil, pero es la más verdadera que existe, porque en el fondo todo ser humano busca eso, saber que existe algo además, algo que continúa, algo que ama. Esa búsqueda es lo que conecta a todas las almas, independientemente de cultura, tiempo o creencia. Kayse veía la espiritualidad como un lenguaje universal, capaz de atravesar religiones, dogmas y fronteras. Él afirmaba que en el momento de la muerte, lo que importa no es el nombre que dimos a lo divino, sino cuánto amamos, cuánto servimos y cuánto fuimos fieles a nuestra conciencia.
Son esas las marcas que llevamos con nosotros. Y por eso, vivir bien no es sobre acumular, competir o probar nada a nadie. Es sobre encontrar paz dentro de sí, hacer el bien silenciosamente y reconocer que somos parte de algo mayor. Kai se decía que, cuando esa conciencia despierta, hasta el miedo a la muerte pierde fuerza, porque entendemos que el fin es apenas una curva suave en el camino del alma. Hoy, décadas después de su partida, las lecturas de Edgar Cayce continúan resonando, tal vez porque hablen de algo que no envejece, la sed por sentido. En un mundo cada vez más ruidoso, su voz tranquila aún invita al silencio. Un silencio donde verdades antiguas reposan, esperando por corazones abiertos. Él no prometía milagros, ni ofrecía respuestas fáciles. Apenas compartía lo que veía, un plan mayor, un orden invisible, una certeza de que el alma jamás está perdida. Y al hacer eso, despertó a miles de personas hacia una espiritualidad más viva, más real, más próxima. Una espiritualidad que no exige huir de la vida, sino sumergirse en ella con coraje, con ojos abiertos y con el alma despierta para lo que hay además. Si has llegado hasta aquí, quizás algo dentro de ti se haya recordado, no de palabras ni de conceptos, sino de una sensación, la de que todo esto es verdad, una verdad sutil que no precisa de pruebas, porque ya vive en ti. Tal vez este video no haya traído nuevas informaciones, sino que haya activado una memoria antigua, adormecida, esperando por un llamado. Y, si ese fuera el caso, que sigas ese llamado con amor, con coraje y con la certeza de que nunca estarás solo. Porque, como Cayce dijo tantas veces, no estamos solos, ni en la vida, ni en la muerte, ni en la eternidad. Estamos todos conectados, guiados y amparados por una inteligencia que nos ama infinitamente, incluso cuando nos olvidamos de eso. Si este mensaje resonó en ti, deja que siga su camino. Compártelo con quien necesita oír, con quien siente añoranza, con quien busca respuestas. A veces, todo lo que un alma precisa es de un pequeño recuerdo para despertar. Y si has sentido eso aquí, tal vez sea hora de unirte a esa corriente silenciosa de luz. Inscríbete para continuar recibiendo esas revelaciones. Comenta si quieres dividir tu experiencia y sabe, tú formas parte de algo mayor, algo que Cayce vio, algo que nunca dejó de existir, algo que ahora quizás esté despertando dentro de ti.